Hola. Y lo, bueno, Carlos, Carlos Gómez Camarena practica psicoanálisis en la Ciudad de México, miembro del Foro Campo Lacaniano de México, doctor en psicoanálisis por la University Sorbonne Paris City. Actualmente es académico e investigador de la Universidad Iberoamericana. Coordina en México el proyecto Extimacies, Critical Theory from the Global South, financiado por André Millon. Y bueno, es editor de Vocabulario de Mars a través de Lacan, el cual será publicado en 7 idiomas. También editó el libro Badiou fuera de sus límites en 2010 y participó en el libro Dajijek Dictionary, ¿no? El 2014. Bueno, cabe rescatar que este ciclo de charlas está siendo organizado por el grupo Acontecimiento junto con el grupo Nodaléctica Badioudiana. Bueno, como cabe rescatar nuevamente, la temática de hoy es Lacan, la autoridad y lo político. Una breve reseña. Lacan es un gran pensador de lo político en la medida de que introduce desde el principio de su obra la cuestión de la autoridad. Contrariamente a su maestro, ¿no? Georg Corret y Weber, así como una vieja tradición política alemana. Lacan se asume de manera implícita en una larga filiación anglosajona en donde el poder es una modalidad de la autoridad y no a la inversa como los germanos. Esta tradición, Hobbes, Hume e incluso Agustín, está sometida en el término de latín autor, ¿no? Que a su vez es una variante de augere. De este último término proviene tanto a acrecentar como actuar y agente. Sería casualidad que en la parte superior y a la izquierda de sus cuadrípodos se encuentre el agente semblante. Ficciones y lingüísticas performativa constituyen elementos cruciales que apuntan esta tradición anglosajona. Esta teoría de las ficciones no es sin el significante, en el seminario 7, pero hay algo más. Lacan comparte esta tradición sobre la autoridad de Foucault, otro pensador de los discursos. Para ambos, el poder de la soberanía piramidal o vertical es solo una de las formas posibles de un poder más difuso, horizontal y más eficaz, mucho más fantasmático que la ilusión de la soberanía. En esta charla se explorará el término autoridad en la obra de Lacan, así como sus consecuencias políticas, filosóficas y clínicas. Nos encontramos o nos concentraremos en la íntima conexión que hay entre los seminarios de la ética y el anverso del psicoanálisis. Bueno, les paso con Carlos Camarena, que nos va a dilucidar toda esta temática, ¿no? Y bueno, cualquiera de sus preguntas que les va surgiendo a lo largo de la charla, por favor no se olviden de dejarnos tanto en el Facebook como en la sala de Zoom. Muchas gracias y les dejo con Carlos. Un gusto, Carlos, nuevamente volvernos a ver. Muchas gracias al Grupo Acontecimiento y al Nodaléctica Badioudiana, especialmente a Gisela y a Martín por la organización y por la invitación a este espacio. La cuestión de la autoridad. La cuestión de la autoridad primero se presenta como una problemática o como una cuestión a examinar casi de manera urgente. En principio diríamos por una triple cuestión que es urgente: el calentamiento global, la guerra de Ucrania y, por supuesto, un mundo post-COVID, en donde lo que está en cuestión, lo que se derrumba, son las autoridades políticas, las autoridades educativas y las autoridades científicas. Solamente por poner 3 ejemplos, pero podemos ver que también es un derrumbe de la autoridad
de las instituciones. ¿De dónde viene esto? Eh, lo que dejó claro el COVID es que es decir, en términos técnicos no hubo problema para tener una vacuna en tiempo récord. Un año. Es impresionante. En términos de prodigios, de prodigio tecnológico y de prodigio científico, no hay duda de eso. Pero el terreno donde se está jugando, donde se jugó, lo vimos, el COVID, es en términos del cuestionamiento de las autoridades políticas, educativas y científicas. Y esa me parece que es la principal justificación para poder, para plantear esto de la relación entre la autoridad y lo político desde el psicoanálisis de Lacan. Hay otra razón, pero es mucho más personal. Yo me he encontrado con una colección en inglés que está en la editorial Palgrave, que es Lacan Series, y 3 de ellos, curiosamente, trabajan la relación con la autoridad en Lacan. El primero con el que me encuentro es Jacques de Charlatan, o Jacques el charlatán, es que está hablando de, voy a referirme a él en un rato. Y después hay otros sobre la familia y Lacan, y hay otros sobre la sociología americana y Lacan. Y en todos ellos hay un cuestionamiento, es decir, hay un interés de cómo se piensa en el psicoanálisis lacaniano la autoridad para plantear un montón de cuestiones interesantísimas para la época. Pero además se cruza con mi interés desde hace mucho tiempo entre el psicoanálisis y la política. No quiero poner todo en la misma caja. De hecho, uno de los aportes más interesantes es que como lo señalo en la justificación o en el argumento de esta charla, es que hay un movimiento en Lacan en donde lo político y la autoridad no coinciden. De hecho, lo que planteo también en el argumento no es mío la idea es de Jean-Pierre Clairaut, un gran estudioso de la filosofía moderna, de la filosofía anglosajona moderna. Hume, Bentham, Berkeley, y todos estos filósofos, y lo que él encuentra en Lacan es que él se asume sin saberlo muy bien en la tradición anglosajona de la relación entre autoridad y poder. Es decir, la autoridad es más primaria, más originaria que el poder. El poder es una de las posibilidades de la autoridad, mientras que en la tradición germánica o incluso en la tradición francesa, primero sería el poder y después la autoridad. Hay un montón de discusiones acerca de esto, principalmente en términos de las humanidades, lo que se ha llamado humanidades, antropología, sociología, pero también desde el lado de la filosofía o desde la teoría política o la filosofía política. No voy a meterme en todas esas complejidades, no alcanza el tiempo. Pero es un terreno muy fructífero para poder ubicar en esa constelación cómo se introduce el psicoanálisis. Ya sabemos más o menos cuál va a ser el lugar donde aparece en escena la problemática del psicoanálisis. Podemos ubicar 2, pero ahorita los voy a repetir, pero serían básicamente 2, el sujeto cartesiano y la modernidad. Ese sería uno, y el otro que sería la modernidad la modernidad y la industrialización o el mundo industrial. A ver, voy poco a poco. Entonces, mi pregunta
mis preguntas principales, estoy primero justificando por qué me interesa a mí personalmente y por qué me parece que resultaría de interés general una charla sobre Lacan, la autoridad y lo político. Y las dos o tres preguntas que me hago sería, la primera sería, ¿qué aportaría el psicoanálisis a la cuestión de la autoridad? ¿Y cuál sería su relación con la política y lo político? Se debe notar que estoy distinguiendo lo político de la política y, por supuesto, lo político y la política por un lado y la autoridad por otro. La segunda pregunta que me hago es, ¿qué posiciones políticas existen en psicoanálisis que se desprenden de ciertas lecturas de Lacan? Esto lo voy a aclarar más hacia el final. Y una pregunta que me parece muy importante y tiene que ver, por supuesto, con, con lo que Zizek ha dado en llamar como los liderazgos clown o los liderazgos payasescos. Es decir, Sarkozy, es decir, el propio Trump, un antecedente anterior era Bush y esta idea de que casi era un payaso, ¿no? También tiene que ver con esta película que causó furor o tuvo por lo menos muchos comentarios, que es Don't Look Up, ¿no? Entonces, mi pregunta en relación a estos dos puntos es cómo hacer para no repetir o legitimar posiciones nostálgicas de derecha o neoliberales a partir de un despliegue conceptual del psicoanálisis o, más específicamente, del psicoanálisis lacaniano. Por ahí comenzaría yo, por cuál es la justificación y cuáles serían las preguntas que vehiculizarían esto. En principio, me parecía importante tener un mínimo de coordenadas genealógicas e históricas. En términos de una genealogía del término autoridad, se debe de notar nuevamente que poder y autoridad no coinciden. El término autoridad desde el latín vendría de autor, que sería la persona que causa algo. De ahí viene, por supuesto, la idea de autor, pero también de augere. Augere implicaría actuar o acrecentar. Desde el lado de, augere significaría actuar o acrecentar. Autor implicaría una persona que causa algo, pero también tendría que ver con la idea de agencia o de agente. Esto es bien importante recordarlo porque justamente eh, hay dos coordenadas importantísimas ya para el psicoanálisis. La idea de agencia, agente. Recuerden que agencia en sociología tiene que ver con lo que hoy se llama empoderamiento, ¿no? Agencia es quien inicia una acción, agencia o agente. Que por supuesto no es lo mismo que una persona, no es lo mismo que un individuo, y ya de inmediato aparece la cuestión del sujeto dividido lacaniano o la idea freudiana de que el yo no manda en su casa, ¿no? Pero también inmediatamente lo planteo es en los cuatro discursos, en el lado izquierdo superior aparece el lugar del agente. Es el lugar del agente. Pero también, uh, pero también autor y tiene connotaciones de autorizarse, de autoría y de autorizarse. Ahora, entonces tenemos autor, persona que causa algo, agente, agencia, o augere, que significa actuar, acrecentar, pero también autoritas, que tiene una doble vertiente en el latín. El autoritas en el latín común implicaría fundar, aconsejar o incluso garantizar. Esto también nos da una coordenada importante.
que está vinculada con un tema central el día de hoy, que es la ilustración. Es decir, si la autoridad o autoritas en esta vertiente del latín antiguo común es fundar, aconsejar y garantizar, justamente esta autoridad, ¿cómo funda, cómo aconseja y cómo garantiza? Sí, a partir de la ilustración, justamente el movimiento es el contrario, desfondar, cuestionar, minar cualquier tipo de fundación o de garantía, especialmente de garantía en el otro. Y en el latín litúrgico, autoritas ya no implicaría fundar, aconsejar o garantizar, sino sería el poder para imponer obediencia. Además de estas cuatro genealogías o cuatro vertientes de la genealogía en latín, también la autoridad está vinculada con el respeto, con la legitimidad, con el prestigio y con el crédito. Por supuesto, tiene que ver entonces con lo que en psicoanálisis lacaniano llamamos el campo del otro, con mayúscula. Si el otro es inexistente, si el otro está en falta, en fin, esto ya nos empieza a mostrar la complejidad de estas coordenadas. Históricamente, la autoridad estaba vinculada en teoría política, es decir, en la teoría política y en la filosofía de la política, la autoridad está vinculada con la tradición, con la legitimación y, como decía, con el prestigio y con el crédito. Pero esto está dado de manera trascendente. Entonces, aquí es donde se introduce un corte epistemológico en la historia de la humanidad, que el fundamento de la autoridad está dado por una entidad trascendente. Por lo tanto, las instituciones, las personas que detentan estas autoridades, su prestigio, su crédito, su legitimación y la reproducción y la transmisión a partir de la tradición se dan por un fundamento exterior y trascendente. Pero a partir de la introducción del sujeto cartesiano y de la ilustración, pero además de la industrialización en este triple movimiento, la autoridad ya no se puede fundamentar en la trascendencia, pero además el movimiento es el contrario, ya no se trataría de fundamentar, de legitimar, sino de deslegitimar y desfundamentar. Aquí viene una primera pregunta importantísima, es si lo que está minando cualquier posibilidad de autoridad, y es el problema central que les planteé desde el principio, autoridad política, autoridad médica, es decir, autoridad científica o autoridad educativa, está dado. Son dos hipótesis, podría haber más, pero hasta aquí me parece importantísimo plantear dos hipótesis. Uno es la modernidad, como un desplazamiento, como una serie de movimientos a partir de la introducción del sujeto, las líneas de tensión o la materialidad de esta estructura de la modernidad está dado por un cambio en el sujeto, en el saber, en el poder, y que tendría nuevamente este triple movimiento: sujeto cartesiano, ilustración e industrialización. ¿Sí? Mientras que la otra hipótesis es la hipótesis marxista. Modernidad implicaría, en el fondo, explotación. Hay cambios en la manera de... hay un cambio en las condiciones político-económicas. Es lo que en el marxismo se llama economía política, básicamente.
Entonces, el desfondamiento, la distinción entre la autoridad antigua y medieval o eclesiástica y la autoridad moderna no implicaría en dos formas distintas de legitimación, sino en un movimiento contrario. Uno sería de fundamento y el otro sería de desfondamiento. Esto también, haciendo estas aclaraciones genealógicas, históricas, ¿cuáles son los teóricos más modernos acerca de la autoridad? Hay un montón, pero empezando por Max Weber, pero si yo me voy más a las teorizaciones sociológicas, etnológicas, antropológicas de la autoridad, sino a los textos de filosofía política más importantes de la modernidad, se podrían escoger dos muy importantes y que creo que tienen el mismo título, que es la autoridad, ¿no? Uno es de Alexandre Cogé y el otro es de Hannah Arendt. En este texto de qué es la autoridad para Cogé, podemos definir que la autoridad es la posibilidad que tiene un agente de actuar sobre los demás o sobre el otro sin que los otros reaccionen contra él a pesar de ser capaces de ello. Y Cogé lo que plantea es que la autoridad ha sido pensada básicamente en 4 momentos en la historia de la filosofía. En Platón, que sería el juez; en Aristóteles, que sería el jefe; en todo el medievo, en la filosofía escolástica, como la figura del padre; y la función moderna de la autoridad, que es la función del amo en Hegel. Esto es bien interesante porque entonces yo en mi descripción lo que intento es también mostrar la relación que hay entre el seminario 7 y el seminario 17 en Lacan, es decir, el seminario de la ética del psicoanálisis y el seminario del reverso del psicoanálisis o el anverso del psicoanálisis. L'envers de la psychanalyse. Y ahí hay un momento en donde Lacan plantea cuál ha sido uno de los movimientos más importantes al momento de pensar la ética en la historia de la filosofía, o incluso en la historia de la humanidad. Y lo que plantea es que hay un movimiento en la relación ética respecto al maestro. En la filosofía antigua, en la concepción aristotélica del mundo, el mundo sublunar, el mundo supralunar, hay una armonía entre el mundo de la naturaleza y el orden de las leyes, pero que está garantizado, y este es el punto central que está en la ética del psicoanálisis en Lacan, es mostrar cómo esta armonía entre las leyes de la polis o la organización política de la polis estaría en armonía con la naturaleza, pero eso está garantizado por el jefe, por el amo, por el maître. Y eso inmediatamente nos va a llevar al seminario 17, la psicoanálisis. Bien, eso es lo que plantea Cogé. En el caso de Hannah Arendt, las cosas se ponen súper interesantes porque justamente lo que hace Hannah Arendt es desconectar la autoridad de lo político, pero además de la autoridad y la política. Aquí más bien hablamos de la política, no de lo político. Hace una separación entre 3 elementos: la autoridad, la política y la dominación. La autoridad, la política y la dominación. Pero lo que es muy interesante, y esto hay uno de los grandes filósofos actuales, Mladen Dolar,
a partir del psicoanálisis lacaniano, comenta este texto de Hannah Arendt, y lo primero que le llama la atención a Mladen Dolar, y es súper interesante para señalar, es que inmediatamente que nos preguntamos qué es la autoridad, que es el título del libro de Hannah Arendt, la primera pregunta que surge es ¿qué fue la autoridad antes? Y esto es muy fuerte porque siempre cuando nos preguntamos sobre la autoridad, lo primero que tenemos que evitar es la posición de nostalgia, de recuperación, de ir por los tiempos, de ir hacia atrás a los tiempos donde la autoridad sí funcionaba, donde no había abuso de autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es bien importante. Y otro de los grandes teóricos, pero hay muchos más cosas que comentar, es, por supuesto, Giorgio Agamben, en donde plantea que la modernidad, en un cierto momento, lo que hizo fue construir dos sistemas que son completamente heterogéneos, pero que están coordinados. Esto es bien interesante porque no están articulados como montaje, ¿sí? Son heterogéneos, pero están coordinados, y estos dos sistemas serían el normativo y jurídico, que sería la potestas, y el anómico y metajurídico, que sería autoritas. O sea, la relación con el poder, lo político, perdón, la cuestión del poder, que es la potestas, y la relación con la autoridad, que es el autoritas. Repito, normativo y jurídico sería la cuestión del poder, potestas, y el anómico y metajurídico sería el autoritas, o la cuestión de la autoridad. Pero lo que plantea, esta es la hipótesis más interesante de Giorgio Agamben, es que si llegan a coincidir estos dos elementos heterogéneos en el estado de excepción, y el estado de excepción se vuelve una regla, el sistema jurídico-político, es decir, estos dos sistemas coordinados, se vuelven un dispositivo de dominación y sometimiento. Entonces, fíjense cómo tenemos los tres elementos que también plantea Hannah Arendt. Hannah Arendt separa la política, separa la autoridad y separa la dominación. Lo que hace Giorgio Agamben es desconozco si conocía este libro de Hannah Arendt, pero lo que es interesante es ver cómo para Giorgio Agamben el sistema político como potestas, que es lo normativo y jurídico, y el sistema que es heterogéneo pero está coordinado, anómico y metajurídico, de autoritas, política y autoridad, si llegan a coincidir en el estado de excepción, entonces comienza la dominación y el sometimiento, que es el tercer elemento que plantea Hannah Arendt. Recuerden que uno de los grandes traumas de la historia de la historia de la humanidad es, por supuesto, el Holocausto, que es un tema que le compete tanto a Agamben como a Hannah Arendt. Ahora, esto complica las cosas en un punto muy interesante, que la manera en que se ejerce el poder en nuestra época está vinculada con el neoliberalismo y el capitalismo. Esto es bien interesante porque entonces, a partir de Zizek o el propio Alain Badiou, las maneras de dominación, separemos nuevamente autoridad, política y dominación. Entonces, hoy ya no está, es decir, las formas de dominación ya no están centradas en un amo autoritario, sino en sistemas tan anónimos como las sociedades anónimas capitalistas. Cuando digo sociedad anónima capitalista, hay que entender que son empresas que sus beneficios están basados en la sociedad, pero sus costos son pasados directamente a la sociedad para que sea la sociedad quien los asume. Y eso no puede ya denunciarse como un abuso de poder por medio de una autoridad.
Esto cambia las coordenadas y es algo que muchísimos filósofos y filósofas liberales o neoliberales, sin saberlo, desconocen. Es decir, se utiliza todavía todo el aparato de deslegitimación de la autoridad como si eso todavía funcionara como una crítica contra cualquier tipo de abuso de poder. Y me parece que eso ya no es así. Y ese es uno de los temas centrales en términos de por qué es importante la cuestión de la autoridad y pensarla desde el psicoanálisis en la actualidad. Después viene el psicoanálisis a problematizar estas cuestiones por algo que es muy importante. El movimiento que hace el psicoanálisis en Freud sería que la autoridad desestructura los elementos doctrinales en que es pensada la autoridad en términos de las humanidades y en términos de la filosofía, y lo que hace es que su interés no reside tanto en lo que se dice sobre la autoridad o lo que dicen las autoridades, sino en qué es lo que no dicen. Y entonces el discurso de la autoridad es reconducido a una gramática más elemental de pulsiones humanas primarias, de libido y de agresividad. Aquí es donde aparece Freud. Es decir, cómo se piensa el problema de la autoridad ya en psicoanálisis. Es decir, repito, el interés no estaría tanto en lo que se dice, sino en lo que no se dice, que es el costado. Ya aquí empezamos con una tradición súper importante. ¿Cuál sería la relación entre política y psicoanálisis? Funcionarían como dos elementos contrarios. La política, que no lo político, después puedo profundizar en eso, pero la política se basaría en las identificaciones, mientras que el psicoanálisis funcionaría exactamente al revés. Esto ya nos plantea un problema importantísimo, porque entonces sí la autoridad tendría que ver con los fundamentos y el psicoanálisis tendría que ver con un cuestionamiento. Entonces el psicoanálisis repite este gesto desfundador o desfondante de la autoridad, creando así un malestar. Son preguntas súper interesantes. El punto es que en Freud, toda cuestión de la autoridad gira alrededor de dos mitos. Ustedes saben perfectamente cuáles son los dos grandes mitos: el mito de Edipo y el mito del padre de la horda, que finalmente nos hablaría de un padre omnipotente, justo, bondadoso, y ante eso habría dos respuestas: a nivel individual, subjetivo individual, y a nivel social, que sería el desvalimiento y la necesidad de auxilio, ese es el lado de la creencia, o la ausencia de garantías, que sería del lado del incrédulo. Estoy haciendo telegráficamente como el punto más importante respecto a Freud, pero ¿y en Lacan cómo sería eso? Lo primero que quiero señalar respecto a Lacan es que estos dos grandes mitos, el mito del Edipo y el mito del padre de la horda, son, por un lado, pensados en términos estructurales. Se les quita toda la cuestión épica, narrativa o imaginaria para dejar su propia la pura estructura vacía en los dos mitos. ¿Sí? El mito del padre de la horda remitirá a la sexuación, todo el problema de la sexuación, para decirlo claramente, se llevará de todo eso hasta el problema de la sexuación, y el problema del Edipo se pensará en términos de lo que yo llamo la numericidad, es decir,
en términos del paso del 2 de la madre y el hijo al 3 de padre, madre, hijo, o al cuaternario, que implicaría un elemento vacío. Sí, en todo caso, se trataría de estructuras vacías y de estructuras vacías que, ¿de qué se vacían? De cualquier elemento historizable, de cualquier elemento imaginario. Y además estas estructuras apuntarían inmediatamente a sus callejones sin salida, a sus impases. Y por eso también es bien interesante ver cómo estos dos grandes mitos son sustituidos en algún punto en el seminario, a la altura del seminario 11, por un nuevo mito, que es el mito de la laminilla espectral. No voy a abundar sobre eso, lo único que señalaría es que el mito de la laminilla espectral lo que daría es darle la vuelta a la idea de complementariedad entre los sexos. Y en lo que plantearía Lacan más en términos de la biología, la laminilla espectral sería ese órgano sin cuerpo que se pierde en el momento en el que la madre y el hijo se separan. ¿Qué es lo que se pierde cuando la madre y el hijo se separan? La placenta. Todo esto lo pueden encontrar a la altura del seminario 11. Pero no solamente hay este movimiento en Lacan. Es decir, ¿qué más podemos encontrar en Lacan como una novedad? Haciendo un recorrido de la obra de Lacan, es súper interesante ver cómo Lacan se empieza a interesar por el tema de la autoridad desde muy temprano. Estamos siendo los dos grandes textos. O sea, si uno va a los escritos 1, escritos 2, u otros escritos, y hace una búsqueda de los términos autoridad, fíjense qué interesante. El texto que tiene, el escrito que tiene más menciones a autoridad, no es difícil adivinar, son los complejos familiares, 1938, que tiene 8 menciones a la autoridad. Después, tampoco nos sorprendería, sería la psiquiatría inglesa y la guerra, que tiene 6 menciones a la noción de autoridad. Ya desde ahí, lo que va a plantear, y esto lo dice Lacan ya en el seminario 7, a partir de su maestro Kojev, que ya he mencionado, que no es lo mismo el amo antiguo que el amo moderno. El amo moderno es el amo de la dialéctica del amo y del esclavo hegeliana, en donde por un lado aparece ya dividido y aparece con un afán de ser reconocido por el otro. Y eso lo hace en principio que por estructura, la autoridad siempre falla. Esto es bien interesante porque entonces todo el problema de la nostalgia por la autoridad o por el padre, que ya de entrada en la estructura de la subjetividad en el humano hay una división que remite a la posibilidad de una recuperación de algo perdido que es el padre, por ejemplo, o la autoridad. Esto estoy hablando ya en los complejos familiares. Se nota la presencia de este punto importantísimo kojeviano en la argumentación de Lacan. Pero si nos vamos a 1947, 46, la psiquiatría inglesa y la guerra, y este escrito, no hay que separarlo nunca de otros 2 textos que además su relación está invertida temporalmente. No voy a explicar mucho de eso, pero es el número 13 y la lógica de la sospecha, y el tiempo lógico y el asalto de certidumbre anticipada. ¿Qué es lo que se juega en la psiquiatría inglesa y la guerra y en estos 2 textos lógico-matemáticos? La idea de que pueden existir estructuras de identificación horizontal, que no es necesario un amo, un líder para poder organizarse socialmente. Esto es impresionante porque
porque está basado en la idea de lo que yo llamo numericidad, pero también en que Lacan no solamente está buscando, no solamente está señalando qué pasó antes, antes de la modernidad, respecto al amo, al padre, a la autoridad, al líder, todo esto, sino también buscando soluciones actuales, contemporáneas al problema de la autoridad y de la organización social, etcétera, etcétera. Si podemos decir por qué es importantísimo el psicoanálisis lacaniano a la cuestión de la autoridad, tiene que ver con la cuestión de la legitimación, pero también del lazo social y el ejercicio del poder, como algo inherente a la propia estructuración del sujeto. Eso es súper interesante. Si nos vamos a los demás, al movimiento que hay a lo largo de todos los seminarios de Lacan, del seminario 1 al 27, o si quieren del 0 al 27, las menciones se concentran entre el seminario 1 y el 8 y empiezan a desaparecer del 10 al 18, cada vez son menos las menciones a la autoridad, hasta que desaparecen. A partir del seminario 18 no hay ni una sola mención a la autoridad. Pero además, ¿dónde se concentran las grandes menciones a la autoridad? No solo la mayor cantidad en el seminario 4, 2 veces, seminario 5, 4 veces, siendo el más alto de todos, seminario 6, 2 veces, seminario 7, 2 veces, seminario 8, 3 veces. Y te voy a explicar por qué me parece bien importante que el seminario 8 tenga que ver con 3 menciones. Y después solamente aparece una mención en el seminario 10, en el 11, en el 13, 2 menciones en el 15 y en el seminario 17 y 18 una sola vez. Pero más allá de cuántas veces se mencionó, ¿qué cualidad tienen estas citas o esta mención explícita al término autoridad, tanto en los escritos como en los seminarios de Lacan? Hay 4 formas en que Lacan utiliza el término autoridad. 1, para vincularlo con el Edipo, el padre, la ley o incluso con Dios. Lo cual, si se fijan, tiene que ver con de dónde vienen los términos genealógicamente del latín. Pero además, como Lacan sigue todavía pensando, aunque está pensando de manera estructuralista, no logra todavía desembarazarse de toda la narrativa freudiana. La segunda forma en que lo utiliza Lacan es autoridad, es alguien que sabe, que tiene que ver con una reputación. Habla de un poeta, la autoridad de los poetas, o la autoridad de tal científico, o la autoridad de tal psicoanalista. Es decir, dice tal autoridad como una forma de que alguien tiene una reputación respecto al saber. Repito, número 1, relación con el Edipo, el padre, la ley, Dios. La segunda, alguien que sabe y que tiene reputación en un campo del saber. La tercera forma en que Lacan utiliza el término autoridad es como una problematización del fundamento. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando Lacan está cuestionando el fundamento de la autoridad, lo que hace es refundarlo en otro lugar. ¿En qué lugar? En el lugar de las ficciones y en el lugar de la palabra. Busquen el término autoridad en su versión del sujeto y dialéctica del deseo. En una sola página aparece 4 veces el término autoridad. Es la cita más interesante, y por cuestiones de tiempo, para no aburrirlos y para que ustedes busquen por su parte, vayan a esa cita, que es de una página completa, sobre la autoridad y su relación con el desfondamiento del Edipo, pero su refundación a partir de la ficción y de la palabra. No en cualquier tipo de palabra, en la enunciación, es decir, estamos hablando de la lingüística performativa. Y esto es súper interesante, porque no se trataría entonces solamente de que Lacan estaría
afiliado o estaría en una genealogía anglosajona solamente por el lado de primero la autoridad y después el poder es una forma, es una variante del ejercicio del poder en la autoridad, sino también por el lado de la performatividad lingüística, por las enunciaciones, es decir, la autoridad estaría íntimamente ligado a la enunciación de la palabra. El origen no trascendente de la autoridad es la palabra, lo cual es, el psicoanálisis revelaría de manera más estrecha la relación entre lenguaje y poder. Y no sería casualidad que una de las primeras discusiones alrededor de la autoridad es Platón contra los sofistas. Aquí inmediatamente nos vienen a la cabeza dos filósofas, por supuesto Judith Butler y por supuesto la autora de Jack el Sofista, que es Bárbara Casal, que ella se asume como sofista moderna, en el sentido que primero es la palabra y luego el ser, no de que la palabra engaña, etcétera, etcétera. Que ese es el otro costado, del problema de la autoridad. Si el cuestionamiento de la autoridad es el minar o el desfondar a cualquier autoridad, y que lo vimos nuevamente, como he señalado, en pleno COVID, es la autoridad política, la autoridad científica y la autoridad educativa, ¿sí? El problema de esto tiene su reverso, que son los charlatanes, que son los pseudocientíficos. En ese sentido, por eso parece una cuestión risible hoy tratar de fundar la autoridad del psicoanálisis en la ciencia. Por eso el texto que yo les señalé como un texto que para mí es muy importante en términos personales para esta plática es Jacques el charlatán, en inglés Jacques the Charlatan, en donde este autor, cada uno de los capítulos es una manera en donde un científico, un filósofo o un pensador denuncia a Lacan como un charlatán. Por ejemplo, en el capítulo Lacan, el charlatán lingüístico, es todo un tratamiento del caso de Raymond Tallis acerca de cómo Lacan no utiliza bien la lingüística. O otro más conocido es Lacan, el charlatán matemático, que está dedicado a la construcción de un caso. Cada uno de los capítulos está construido como un caso de estos autores, de estos físicos que escriben un libro que se llama Imposturas Intelectuales, denunciando el mal uso, el uso pseudocientífico de las matemáticas en Lacan. Por supuesto, están 4 casos de personas que estuvieron muy ligadas a Lacan, y vamos a decirlo de una vez, que estaban en plena transferencia con Lacan, que en su momento hacían elogios, escribieron textos completos sobre Lacan, que son Dylan Evans, en el capítulo Lacan, el charlatán científico, Stuart Schneiderman, en Lacan, el charlatán ético, y Borg Jacobson, Lacan, el charlatán absoluto, y François Roustang, que es Lacan y el charlatán del amo o el charlatán del maestro. Pero es más interesante estos últimos 4 casos, porque lo que señala este autor es que su transferencia, la construcción de los casos está dado por su hipótesis central, es que hay una transferencia que está mal disuelta o mal lograda, y que incluso en los otros 2 casos, Sokal, Brigmont o Raymond Tallis, que es el charlatán matemático o el charlatán lingüista, se trataría de una transferencia negativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que me parece súper interesante de esto? Que si la autoridad en el psicoanálisis, su origen no trascendente, tiene que ver con la palabra, una de las cosas más interesantes es
de las novedades más importantes para indagar en psicoanálisis es la relación entre transferencia y poder, vía la autoridad. Hay un montón de novedades que se pueden pensar en el psicoanálisis, ya voy cerrando, hay un montón de novedades que se pueden pensar sobre la relación entre autoridad y poder, o autoridad y política, desde el psicoanálisis lacaniano. Uno, por ejemplo, la idea de sujeto dividido. Porque si hay la idea de agente o de autor, el autor y el agente no coincidirían consigo mismo. Y eso implicaría, para hablar en dólar, por ejemplo, esta nostalgia por la autoridad. La autoridad no coincidiría consigo mismo. De eso trata justamente el discurso del amo. El amo no coincide consigo mismo. En lugar de la verdad, y esto es una novedad interesantísima en los 4 discursos, el agente es un pseudoagente, no es en realidad quien echa a andar toda la maquinaria, está sostenido en el lugar de la verdad. Y la verdad del amo es su castración o su división subjetiva. Lo segundo es, otra novedad sería indagar la relación entre transferencia, amor y origen de la autoridad en la palabra, que ya señalé esto. Por supuesto, la idea de que el inconsciente es la política. ¿Qué significa en 3 momentos el inconsciente es la política? Que en 2 momentos, lo voy a plantear solamente en 2 momentos. Que el inconsciente sea la política significa que no hay agente, no hay autor, no hay individuo, sino que partimos del campo del otro. El inconsciente es el discurso del otro, o el inconsciente está estructurado como un lenguaje, una versión más antigua, pero específicamente cuando Lacan en el seminario 14 habla del inconsciente es la política, ha habido un montón de interpretaciones, pero si uno sigue el comentario acerca de Napoleón y de si la anatomía es destino, todo esto, el inconsciente es la política implica que en las relaciones sociales hay recortes a partir de la palabra en el cuerpo que producen los objetos A. O sea que ya no se trataría solamente de se parte del campo del otro, sino que en el campo del otro hay elementos libidinales. ¿Cuál sería la gran novedad entonces desde el psicoanálisis, además del sujeto dividido, el problema de la transferencia, el inconsciente? La importancia de la palabra, las ficciones, los semblantes. Sería el movimiento más general y central en todo esto es, como ya he dicho, el lazo social y la constitución del sujeto, pero sobre todo el descentramiento entre público-privado, dentro-fuera, e individuo y sociedad. Esto es una línea de indagación importantísima tanto para la etnología, para la sociología, pero también para la teoría política. No me voy a meter en todas las problematizaciones de conceptos asociados como autorización, como autor, como Dios, como gran otro o como nombre del Padre. Olvidé decir una cosa súper importante, disculpen que vuelva atrás un poco. Había dicho que había 4 formas en que Lacan utiliza el término autoridad. La repito y avanzo una porque olvidé decir la cuarta. 1 es la relación con el Edipo, el Padre, la ley y Dios. 2, refiriéndose a alguien que sabe, alguien que tiene prestigio o reputación en el campo del saber. Otro es la problematización del fundamento de la autoridad a partir de la palabra, perdón, una problematización del fundamento de la autoridad, pero su refundación en algo no trascendente que es la palabra y la ficción. Y por último, y esto es importantísimo, es la función de la transmisión. Porque eso tiene que ver con la ilustración y con un problema de la autoridad en un campo específico. Ya no se trata solamente de la ciencia, de las autoridades científicas o de las autoridades políticas, sino de la autoridad en la transmisión, que es el campo educativo. Y por eso también los 4 discursos están vinculados con el problema de la autorización
y de la transmisión. Es decir, para Lacan también, o para el psicoanálisis, es súper importante la relación entre autoridad y transmisión. Por eso tampoco sería casualidad los 6 casos que se plantean en el libro Jacques de Charlatan. Bien, para ir cerrando, ahora sí, 2 cuestiones más. Espero hablar 10 minutos máximo, pero uno es, ¿cuáles son? Ya no me interesa solamente la cuestión de cómo el psicoanálisis podría aportar elementos nuevos para poder pensar, para poder reflexionar sobre el problema de la autoridad en el contexto actual, por lo que ya he señalado, sino también cuáles han sido las respuestas de ciertas escuelas y orientaciones psicoanalíticas, sin poner nombres, sino más bien orientaciones como rasgos. Se me ocurren 3. Una ya la señalé. ¿Es posible refundar al psicoanálisis en la ciencia? Personalmente no lo creo. Una de las razones es que no es posible, y aquí me baso bastante en la idea de composibilidad de Badiou. Sí hay ciencia, pero sin que se sostenga en el acontecimiento político, en el acontecimiento artístico y amoroso, se cierra sobre sí mismo. Pero más allá de eso, uno de los grandes problemas que se va a encontrar alguien que quiere refundar el psicoanálisis en la ciencia son los problemas de la política. Voy a ir más hacia el final con esto. El otro es la vuelta al pasado, buscar nuevos amos. Y otro, que es muy común, son las trampas del psicoanálisis liberal. Uno es, de manera sumamente inocente, es decir que existe la autoridad y luego algo que es excesivo, que es el autoritarismo. Entonces, se tendería a pensar que hay que hacer un uso no excesivo de la autoridad para no caer en el autoritarismo, y son justamente ese es justamente este rasgo el que lleva a escuelas, instituciones o a agrupaciones a denunciar a amos como Chávez, Maduro, Le Pen, Putin, pero que no pueden ver nuevas formas de dominación bajo la forma anónima del capital. Y por lo mismo es súper importante que las trampas del liberalismo, además de esta cuestión inocente entre autoridad y autoritarismo, simplemente como una relación de exceso, o la solución del uno por uno de la lógica del mercado, o simplemente la adaptación del síntoma a la lógica del mercado. Esas son, para mí, las tres opciones que ha habido. Como escuelas y orientaciones analíticas, vuelta al pasado, las trampas del liberalismo y la refundación del psicoanálisis en la ciencia. ¿Cuáles serían entonces las posibilidades para poder pensar con el psicoanálisis la cuestión de la autoridad? Uno, por supuesto, es la clínica psicoanalítica, que es un aporte modesto en donde la relación transferencial como un nuevo lazo, como un lazo inédito, que no existe en otro tipo de lazo social. O sea, el psicoanálisis en instituciones o en el consultorio o simplemente como un dispositivo de escucha, lo que haría es producir un nuevo lazo en donde la transferencia funciona como una forma de disolver cualquier relación con el poder, disolviendo a cualquier tipo de amo. Y no es poca cosa, no me voy a meter en las cuestiones técnicas, que justamente en el discurso del analista, la autoridad del analista está fundada en el saber en el S2, sin un amo, y 2,
que el analista está en el lugar de objeto, de ser utilizado para su propia, de ser utilizado por el analizante como un objeto. Esa es la modesta contribución del psicoanálisis a la relación entre política y autoridad. 2, transportar categorías y epistemologías a cuestiones sobre el poder y sobre la autoridad, como son sujeto dividido, campo del otro, semblante, objeto A, etcétera, etcétera, para poder pensar la ideología, la subjetivación, el poder, la distinción entre política y lo político. Para decirlo claramente, es la distinción entre política y policía en Rancière, o la política y lo político en Chantal Mouffe, es decir, un movimiento legitimador o un movimiento que lo que va es al punto del antagonismo como lo real, ¿no? Que sería lo político. No hacerse tonto respecto a los antagonismos. Acabo de hacer la distinción entre lo político y la política. Una tercera posibilidad es la escuela psicoanalítica como una invención. Porque como les he señalado desde el principio, Lacan, 1945 al 47, que es la psiquiatría inglesa y la guerra, el número 3 y la lógica y la sospecha, el tiempo lógico y la certidumbre anticipada, lo van a llevar primero a hacer un diagnóstico de la IPA, 1956, para tratar de crear una nueva estructura en donde la autoridad y el poder se jueguen de manera distinta desde el centro de la propia Psychoanalytical International Association. Y al ver que eso no puede cambiar, él propone en 1967 algo muy parecido a lo que yo he llamado la numericidad del 3. Y por eso toda la idea del cártel, la idea del pase, la idea de una revista semianónima como Silicet, todos estos dispositivos son invenciones que a cualquier teórico de la política le deberían de interesar. Y no sería casualidad que una de las frases de Lacan, cuando él está tratando de pensar la escuela tal, es decir, como una nueva forma de lazo social en donde el poder y la autoridad se jueguen de otra manera, él utiliza la frase: la escuela es una base de operaciones contra el malestar contemporáneo. Repito hasta aquí, un nuevo lazo vía la transferencia que funciona en contra de la política como instalación de ejercicios de poder vía las identificaciones. 2, transportar categorías y epistemologías para poder pensar cuestiones políticas. 3, la escuela psicoanalítica. 4, poder pensar cómo tachar al mercado. Porque uno de los grandes trampas, y tiene que ver con esta posición ingenua de que solamente el mercado sería el lugar donde podrían trabajar los psicoanalistas, es que el gran otro o la autoridad que se constituye hoy es más parecida al líder clown del que habla Zizek, pero también a los influencers o a los youtubers, que esa liquidez, en el términos de Bauman, es mucho más difícil de tacharlos, de encontrar su falla, de encontrar su falta. Y finalmente, que es la opción que plantea también Mladen-Dollard, es si comencé esta charla hablando de la era post-COVID, de la guerra de Ucrania o del calentamiento global, lo importante entonces no implica qué fue la autoridad antes, ni qué es hoy y por qué está en crisis, y por qué no funciona, y cómo le vamos a hacer para recuperarla, y cómo denunciar a las falsas autoridades, etcétera, etcétera. Sino
Es decir, si se fijan, entonces el problema no es tanto qué es la autoridad, para plantearlo en términos del discurso del amo en Lacan, qué es en términos ontológicos, o de lo que llama Lacan la ontología, que es la vergonzología, o sea, una ontología de la vergüenza, sino es un problema de temporalidad. Es lo que plantea Mladen-Dollard. No se trata tanto de qué es la autoridad en tanto ontología, sino un problema temporal. ¿Qué es hoy la autoridad? La nostalgia por la autoridad. ¿Qué fue la autoridad? Tratar de recuperar eso o adaptarnos al presente. Es una cuestión temporal. Lo que plantea Mladen-Dollard es la quinta solución o la quinta posibilidad para poder trabajar esto. Es lo que nos dimos cuenta en pleno COVID, es la falta de política, del antagonismo, de la falla en la estructura. Entonces, ¿por qué se trata? Es decir, lo que está planteando Mladen-Dollard es si el problema no es qué es la autoridad, sino el problema de la temporalidad en la autoridad. La cuestión es cómo construir a la autoridad en el futuro, sin nostalgia y sin adaptación al presente. Y lo que plantea Mladen-Dollard es que estos tres cuestiones que estoy señalando, post-COVID, calentamiento global o la guerra de Ucrania, es justamente una despolitización. Si entendemos por la politización, tocar el punto real del antagonismo, es decir, no la política, no la autoridad, sino lo político. Es decir, para cerrar, la autoridad vendría a taponear el lugar del antagonismo de lo político. Y yo con eso termino este primer momento de la charla. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, estuvo realmente interesante, ¿no? La distinción de, sobre todo, la autoridad y la política en nuestra actualidad, ¿no? Cómo podemos verlo y cómo podemos enfrentarnos a ello. Siguiendo con la charla, bueno, no sé si hay alguna pregunta dentro de la sala de Zoom, y si no es así, vemos las preguntas que tenemos por el Facebook. Bueno, mientras se van animando, hay una pregunta en el Facebook. Nos menciona lo siguiente. Tu lectura acerca de las 4 propuestas sobre la autoridad en función a la autoridad edípica concerniente a la caída del padre contemporáneo, en donde cae la ley que estructuraba al sujeto neurótico y que ahora se constituye un sujeto perverso, cínico, que cae una suerte de nihilismo consagrado al goce obsceno, desprovisto de una ética de deseo. Tomando en cuenta esto, ¿cómo se podría retomar el padre edípico en oposición al padre permisivo, entendiendo que el sujeto posmoderno siente un rechazo hacia el significante autoridad amo, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacen por Facebook. Como les decía, los dos grandes mitos sobre los que gira Freud son el padre de la horda, que sería el padre obsceno que goza o manda a gozar o que no permite que gocen nosotros, todo esto, van del mismo lado. Tiene que ver con la cuestión del ordenar que se goce o prohibir que se goce. En todo caso, es un padre que aparece como omnipotente, ¿no? O una otredad que aparece como omnipotente. Y el otro básicamente en la pregunta que me acaban de plantear están los dos mitos. ¿Cuál es el movimiento de Lacan? Vaciar esos mitos y simplemente encontrar la cuestión de la estructura. Y cómo el psicoanalista lo que hace es, por medio de la transferencia, operar
algo sobre esto para que haya una subjetivación uno por uno. ¿Cómo se vincularía con el deseo, con la ley, con cualquier otro tipo de otredad en su propia historia? Entonces, no, cuando les estoy diciendo que la palabra autoridad desaparece a partir del seminario 18 en adelante, lo que hay que tomarse en serio es que es lo que la clínica Borromea, por un lado, las fórmulas de la sexuación, por otro lado, y en un tercer momento que se desprende de estas dos cuestiones matematizadas, que es lo más interesante, fórmulas de la sexuación y clínica nodal, más que clínica Borromea, es la pluralización de los nombres del Padre. Y ustedes van a encontrar que pulveriza toda esta idea de la búsqueda de un amo, de los padres, del deseo materno y todo eso queda vaciado en Lacan para poder encontrar simplemente los puntos de calce, los puntos nodales, los puntos de entrecruce y un saber hacer ahí sin que remita a un padre, a una autoridad. ¿Me explico? Eso para mí es súper importante. Bien, yo respondería a esa pregunta de esta manera. Muy bien. Bueno, tenemos más preguntas para ir desarrollando un poco más, en todo caso, que vaya entendiendo mejor la idea de la autoridad, tanto ¿no? Como iba mencionando en la posmodernidad, como que va cambiando, ¿no? El término. O sea, sobre todo la forma de concepción, ¿no? Del término. Galeano nos pregunta lo siguiente: la relación con el padre y la ley, la visión de Occidente del pater familias, que rompe con la autoridad de las mujeres. ¿Es posible romper con la lectura occidental? Es una pregunta súper interesante, porque tiene que ver con un problema que planteé yo desde el principio. Cuando estoy hablando de que el problema de la autoridad tiene una genealogía latina, en términos de su etimología, ¿vale? Y cuando planteé que el problema de la autoridad tiene tres momentos históricos. El sujeto cartesiano, la ilustración, porque es bien interesante, porque cuando Hannah Arendt se pregunta qué es la autoridad, termina remitiéndose al problema de qué es la ilustración de Kant. Hannah Arendt en gran parte es kantiana, ¿no? Y el tercer momento es la cuestión de la industrialización. Es el problema, es la pregunta que me están planteando acerca de la autoridad en Occidente. Estoy dando ya dos pistas. La autoridad en Occidente tendría que ver con su genealogía latina. Agamben estaría fascinado planteando esto, ¿eh? O sea, para Agamben la política tendría que ver con un ejercicio de genealogía y de construcción de la teología política. Es decir, los grandes problemas de la política actual finalmente es porque no se han desembarazado de sus problemas teológicos. Esa es la hipótesis central de Giorgio Agamben. Si se fijan, estoy dando vueltas alrededor de la misma pregunta, ¿eh? Para darle mayor profundidad a la cuestión. Y el otro, y la otra hipótesis que yo planteé desde un principio, y la repito, es que no solamente tendría una genealogía, etimología, no solamente tendría una cuestión histórica en tres momentos. Ahorita voy a recuperar algo que dijiste tú, Gisela, sino el problema de que no es la modernidad. No es la modernidad como un movimiento epistemológico o como un movimiento lingüístico o un movimiento de epistemes, ¿no? Para pensarlo en términos de Foucault, sino el problema es marxista. O sea, todo el problema de la decolonialidad, todo eso, o sea, el gran mal es la modernidad si lo pensamos en términos de explotación. O sea, en realidad, el problema no es el paterfamilias, en realidad no sería el lenguaje, en realidad no sería eso, sino el problema es la explotación.
¿no será la cuestión entre Oriente y Occidente el mismo problema que ahora está planteado entre sur global, norte global, pero que en el fondo no es una repetición del trauma de la explotación? Me pregunto yo, no sabría responder, no sabría responder a eso. La cuestión es que si el psicoanálisis es el psicoanálisis lacaniano, freudiano o lacaniano, sus condiciones de posibilidad son las mismas que la modernidad, etcétera, etcétera, son preguntas muy interesantes. O sea, dicho de otra manera, el psicoanálisis no es una cosa abstracta que apareció simplemente, o sea, corresponde a su propia época y es una posibilidad misma dentro de la propia época. Entonces, sería pedirle demasiado al psicoanálisis que pudiera responder una pregunta como la que me hacen, que es tan ambiciosa, ¿no? Que si Occidente, que, en fin, no respondí a la pregunta. Dije que señalé los límites para la pregunta y señalé la problematización de por qué el psicoanálisis no podría estar a la altura de poder responder una pregunta como tal, ¿eh? Bueno, eso. Sí, esperemos que nuestra estimada Galeano, no, bueno, Galeano se apellida, ¿no? En el Facebook nos aparece así, haya comprendido mejor. Bueno, continuamos con la pregunta de esta vez de Pablo. Felicita la ponencia y pregunta lo siguiente: ¿podría comentar de nuevo lo de tachar el mercado? Súper interesante lo del inconsciente en la política, ¿no? Bueno, interesante lectura sobre el antagonismo, ¿no? Más cerca de la clau, ¿no? Y manda saludos. Entonces, muchas gracias a las dos por las dos preguntas. Y no recuperé un comentario que habías dicho, Gise, a ver si me recuerdo otra vez. Pero sí, es decir, cuando Zizek, a ver, uno lo puede ver y que todo el tiempo Jorge Alemán lo está diciendo desde hace mucho tiempo y todo el tiempo lo repite, es los intelectuales progre en España o los intelectuales, es más difícil desnudar a los intelectuales progres en Europa y en Estados Unidos que en Latinoamérica. En Latinoamérica basta con que entre un presidente más o menos medio de izquierda y desnuda a todos los derechosos, ¿no? Hasta los que se creen más de izquierda y marxistas. Eso lo hemos visto en México con Obrador, en Venezuela con Chávez, lo hemos visto en todo lugar y esperemos que en los próximos meses se desnude esto con Petro. Seguramente va a pasar. Entonces, ¿cuál es la denuncia que hace Jorge Alemán respecto a esto? Que está en Fernando Savater como filósofo. Es decir, que van a denunciar todo lo que aparezca como autoritario, ¿no? La familia es autoritaria, las instituciones son autoritarias, cualquier presidente que más o menos intente imponer un orden es autoritario, etcétera, etcétera. Pero lo que no se ve es cómo opera el poder líquido y el nuevo avatar de poder que es el capitalismo o el gran otro como mercado. Entonces es decir, por lo que se busca es que no sea Trump, porque es muy autoritario, pero sí Biden, ¿no? Que vuelva a instalar la lógica del mercado. Y en la lógica del mercado es muy difícil tratar de ubicar quién es el responsable de algo, ¿no? Nadie es responsable del calentamiento global, de la contaminación del agua, de los microplásticos. Nadie es culpable. Y si alguien quiere poner orden sobre eso, es el Estado nani, es un autoritario, etcétera, etcétera. El tipo más vulgar para esto tiene un nombre y además es peruano, para acabarla de fregar. Pobre, ya saben quién es, estoy hablando de Vargas Llosa, que es el intelectual orgánico de todos los presidentes de derecha, ¿no? No sería casualidad que Calderón lo haya invitado aquí a hacer
a Bellas Artes y que actuara, bla, bla, porque su especialidad es actuar, ¿vale? Tachar al gran otro del mercado es muy difícil. Y esto lo pueden encontrar también de manera más sistemática y mejor explorada en un texto de Slavoj Žižek que se llama ¿Quién dijo totalitarismo? Porque hoy cualquier persona que diga algo medianamente consistente es signo de autoritarismo. Por eso ciertas escuelas psicoanalíticas y ciertos psicoanalistas siguen esta vertiente liberal, repitiendo el mismo gesto. Por eso criticaba esta idea de la idea de que existe la autoridad, pero si se ejerce con mucho exceso, ¿no? Es una cuestión de exceso, entonces es autoritaria, ¿no? Que es la misma tontería entre libertad y libertinaje, como si fuera una cuestión de cantidad, ¿no? Y por eso señalaba que hoy es mucho más difícil. A ver, Roque Farrán, mi amigo Roque Farrán, lo plantea de manera muy interesante cuando cita a Žižek y a Jorge Alemán, cuando ellos dos dicen que cada vez es más necesario los maestros, pero maestros que no sean amos. En ese sentido, la idea de la subjetivación vía la transferencia es súper interesante, porque es cómo se instala la autoridad del amo sin que sea exactamente la figura perdón, la figura del maestro sin que sea exactamente la figura del amo. Y eso es lo que le interesa muchísimo a Roque y a mí también, que es la idea de otras figuras de subjetivación a partir de la otredad. El santo, el maestro, o el amo, o el coach, todo esto. O sea, ¿cuáles son las modulaciones? No en términos de cantidad, sino de cualidad. Las sutilezas que hay hoy, sería muy interesante ver, esto es un campo de exploración. ¿Cuáles son las relaciones que existen con la otredad hoy que subjetivan de otras maneras que no sea el discurso de la universidad o el discurso del amo? ¿Cuáles son algunas de esas en términos de la dificultad de tachar al gran otro del mercado? Las sociedades anónimas, o sea, ¿cómo le haces? Tú puedes putear, criticar a un grupo, a una empresa, pero resulta que estas empresas son capitales anónimos. Eso es un gran problema. Y en términos de ciertas subjetivaciones a partir del otro, son los influencers, son los youtubers, en donde es más difícil encontrar la tachadura, ¿no? Por sus características líquidas. Incluso los VTubers, ¿no? Que ya ni siquiera tienen un rostro, sino que son avatars, ¿no? Y que nos remite al capítulo de Black Mirror, donde un político es finalmente una caricatura digital, ¿no? Eso implica como las nuevas estrategias es decir, si no hay una cierta consistencia de la otredad, ¿cómo se le tacha? O sea, este tipo de preguntas son súper interesantes para podérselas plantear. Igual están mal planteadas, pero por lo menos van abriendo la posibilidad de plantear las cosas de otra manera. Y no esta cosa de muchos psicoanalistas que se creen defensores de la libertad y de los librepensadores, que lo único que hacen es repetir la estrategia vargas-llosiana de la denuncia de la autoridad, ¿no? Del autoritarismo. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, interesante, ¿no? Claro, ¿no? En la actualidad siempre las luchas, digamos, las organizaciones, etcétera, ¿no? Que buscan luchar contra la explotación que es avasalladora, ¿no? Buscan, ¿no? Identificar además es súper importante retener la figura de la otredad y de la alteridad en psicoanálisis. Es algo central en términos de emancipación, de politización. La otredad simbólica, la otredad imaginaria y la otredad real, incluso lo real del antagonismo. Pero ¿qué es lo que te propone el gran otro del mercado?
o qué es lo que te propone el neoliberalismo o toda la denuncia de las autoridades. Y esto tiene que ver con ciertos movimientos militantes o ciertos movimientos políticos, que es deshacerse de la otredad, ¿no? El otro es peligroso, el otro es malo, deshacerse de cualquier tipo de otra. Es decir, si ustedes me proponen cuál es la sustitución del problema, que yo lo planteé en términos con Mladen Dolar, en términos de no de tanto qué es la autoridad, sino de la temporalidad de la autoridad. Cómo inventar algo distinto, ¿no? Y yo diría que por lo menos desde el punto de vista de psicoanálisis, y no es el único discurso que hay otros, sería desde el lado de la otredad. Desde el lado de la otredad. Entonces se trataría de restituir a las autoridades, sino de buscar nuevas formas de relación con el otro. Con mayúscula o con lo real del antagonismo, ¿no? Con lo político. Por eso Badiou tiene mucha razón cuando habla de cómo muchos, como hoy esta desconfianza de no te enamores, el amor romántico vale madres, eso no importa, en el fondo es una manera de discurso neoliberal, desastre de la otredad. Trata de un poco como recuerden que la cuestión del seguro como un dispositivo económico de dominación, los seguros de vida, que es firmar un contrato con anterioridad para poder asegurarme de que no me va a ir mal, es lo que Badiou denuncia respecto al amor. Es decir, bueno, vamos a coger o vamos a tener relaciones sexuales solamente si de antemano me dices cuál es tu religión, cuáles son tus intenciones, todo este tipo de cosas. Y en el fondo es matar cualquier tipo de otredad, dominarla, evitar cualquier riesgo. Eso es lo que el psicoanálisis podría aportar respecto a estas cuestiones. Bien, entonces, en este sentido, ¿cómo podríamos considerar o entender la idea de Lacan en torno al Mayo francés, ¿no? Cuando señala que justamente, ¿no? Que solo se busca un amo, ¿no? En esto, bueno, en oposición o relación con el neoplatonismo que está planteando Badiou, ¿no? Que aún apuesta justamente por ese cambio, ¿no? ¿Cómo se podía comprender toda esta situación, Carlos? Basta, a ver, la cuestión es esto. La política de izquierda solamente se trata de desfondar la autoridad. Se trata de que el ejercicio emancipatorio tiene que ver con la crítica. O sea, si bien la escuela de Frankfurt lo que hace es cuidado, porque lo que se supone que nos emancipaba de los excesos de poder por las autoridades, es decir, la legitimación de la autoridad vía la trascendencia, la solución es la razón. ¿Qué dice la escuela de Frankfurt? Hay una razón instrumental. O sea, ni la ciencia ni la razón nos va a resolver la cuestión, ¿no? Es la escuela de Frankfurt. Hoy es más radical el punto, porque ni siquiera la posición crítica asegura algo. Es más, la derecha es la más crítica hoy. O sea, lo van a ver, discúlpenme amigos colombianos, camaradas colombianos, amigos colombianos, pero lo van a ver. Van a encontrar a todos los críticos de Petro. ¿Ya? Y van a venir de la derecha. Entonces, ¿hoy qué significa? Hoy cuando plantea Jorge Alemán o Roque Farrán, cuando plantean que la forma de dominación actual es la ingobernabilidad, o sea, ¿para qué entra la derecha o los gobiernos neoliberales como Macri a tomar el poder? Para crear caos. Es decir, es la subjetividad troll, ¿se da cuenta? Es crear caos, crear ingobernabilidad como una manera de dominación. Entonces, ¿por qué hoy la crítica o el desfondamiento de la autoridad funciona para hacerle el caldo gordo al mercado o a la derecha? Que no son lo mismo, ¿eh? Además, no son lo mismo.
Entonces, eso es lo que me parece fundamental de la cuestión de la autoridad. Si los discursos hoy son de desfondar la autoridad o de hacer crítica de la autoridad, no está repitiendo el gesto neoliberal o el gesto de la derecha de crear subjetividades troll. Lo vemos, lo estamos viendo. Gracias, Carlos. Creo que va quedando cada vez más esclarecedora la idea, la propuesta, y no sé si hay alguna otra pregunta, tanto en el chat como en la sala. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, de repente, Carlos, nos tengas que decir de repente alguna síntesis de toda la charla, lo que nos podemos llevar de esto, que sería, ¿no? Justamente hablamos de la otredad, de ver de repente no tanta la autoridad como algo ontológico, sino como temporalidad, ¿no? Me parece, si yo trataría, no voy a hacer un recuento ni una recuperación de lo que hice hoy. Pueden regresar el video y verlo, pero lo que sí me parece súper importante es que cada vez nos vamos a empezar a dar cuenta que el tema de la autoridad va a ser cada vez más importante. Y es un tema muy poco explorado en el psicoanálisis. Sobre todo en el psicoanálisis lacaniano, porque siempre que se hace la relación entre psicoanálisis y política, aparece la cuestión del padre, de la definición del padre, de los líderes, pero planteado en términos de autoridad podría ser súper productivo para poder pensarlo. Y cómo la autoridad del analista se basa, es loquísimo, o sea, eso es una invención, no solamente la invención de la escuela, sino también un nuevo tipo de lazo social en donde lo que funciona es la autoridad del analista no funciona por fundamento, que es lo que llama Lacan la ontología, que justamente los analistas que tratan de buscar insignias y todo eso es porque les da vergüenza su falta de ser. Los que se hacen sus propias escuelas para hacer el pase, los que buscan publicar más o los que buscan títulos universitarios, es solamente para poder borrar su vergüenza de no ser nada. Y que justamente es el gesto fundador de la posición del analista, que es el analista en posición de objeto. Esto es novedosísimo. Eso, el desfondamiento como posición de fundamento de la autoridad, típico del psicoanálisis lacaniano, fundamentarse en una paradoja, número uno. La cuestión del amor, cómo funciona el amor, no en lo imaginario, sino en lo simbólico y en lo real, como el propio motor de la cura para poder subjetivar a contrapelo de cualquier ejercicio de poder. Por eso los 4 discursos, como dice Jean-Pierre Clairaut, y esa es una hipótesis central para todo lo que he desarrollado. Todo lo que he desarrollado no es posible sin esta idea central de Jean-Pierre Clairaut. Primero es la autoridad, después el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque en el discurso del analista hay autoridad, pero no ejercicio de poder. El ejercicio del poder, ¿dónde está? El poder está en no usarlo. Si a eso le agregan todo el problema de el fundamento no trascendente de la autoridad basado en el lenguaje performativo y todo lo que implica para Butler y para Bárbara Casar, ¡pum!, nos da un montón de cosas súper interesantes. En todo caso, el problema de la autoridad abre un montón de líneas de investigación y que y me parece a mí que no nos habíamos dado cuenta los psicoanalistas lacanianos que hay una mina muy interesante ahí. Lo digo en términos argentinos y en términos de recursos. Bueno, Carlos, un gusto realmente que estés nuevamente con nosotros, ¿no? Ya es la tercera charla prácticamente, ¿no? De este siglo, y la verdad que siempre estamos
abriendo nuevas fronteras, nuevos horizontes, y ahora nos traes esto. Te agradecemos bastante por tu tiempo y agradecemos también, bueno, a los que han podido estar presentes tanto en la sala Zoom como en Facebook, que nos han estado visualizando y mandando sus preguntas. Sin más que decir, nuevamente te agradezco y bueno, será en otra oportunidad, Carlos. Muchas gracias. Gracias y espero que nos veamos pronto. Hasta Gracias. entonces. Bye, bye. Okay.